Bueno, buenos días a todos. Estamos encantados de que podamos volver a un acto completamente presencial. No obstante, pues también se va a grabar porque nos consta que hay personas de otras comunidades autónomas que también estaban interesados y bueno, pues por facilitarles al menos una parte de este acto. Tenéis en la mesa de la entrada la guía, espero que todas la hayáis podido coger, si no, al fondo podéis acudir y coger una, que siempre, bueno, pues entiendo que es mejor el seguimiento contando con la guía. Y sin más, pues agradezco la presencia del vicerrector de Relaciones Institucionales y secretario general de esta Universidad Pontificia Comillas, que nos acoge y que que tanto nos ha apoyado en la realización de este trabajo y todos los que emprendemos en esta materia. Se da la circunstancia también de que Federico de Montalvo, nuestro vicerrector, es el responsable del sistema de entorno seguro de esta universidad, con lo cual pues era sin duda pues la persona más pertinente, y es un lujo poder, a pesar de su apretada agenda, poder contar hoy con él. Muchas gracias, Federico. Pues nada, muchísimas gracias, Miriam. Muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Pontificia de Comillas. Para mí es un placer estar aquí. La profesora Miriam Cabrera me pidió inaugurar las jornadas y para mí, como digo, es un placer. Ayer me tocaba, en este nuevo puesto, me tocaba clausurar unas jornadas de la Cátedra de Garrigues de Derecho de Sociedades sobre el derecho europeo de sociedades, y ahí advertí, para tranquilidad de los asistentes, que no sabía nada de derecho de sociedades y menos europeo, de derecho mercantil. Por lo tanto, podían estar tranquilos que mi intervención iba a durar 4 minutos, y lo cumplí. Me dediqué a agradecer y a felicitar a personas que gracias a ellas, profesores como el Pablo Sanz Bayón, pues consiguen que tengamos cátedras, institutos que funcionen muy bien. El problema que tengo aquí es que una de mis áreas de investigación, por culpa de gran parte de la profesora Isabel Lázaro, hace ya unos cuantos años, casi 25, son los derechos del niño y del adolescente. Y encima, como bien ha dicho Miriam, soy el agente de entorno seguro de esta universidad, y incluso recientemente, gracias a la generosidad siempre de Miriam, a la cual la pobre la vuelvo loca, pidiendo todo el día cosas, vamos a hacer hacemos mañana, iba a ser hoy, pero no puede ser por este evento. Mañana hacemos un curso que me ha tocado organizar, pero que lo imparte Miriam y Virginia, precisamente sobre educación no formal, muy vinculado a educación no formal. Entonces les podría estar media hora contándoles muchísimas cosas que seguro que les iban a interesar, pero creo que sería poco ético hacerlo, sobre todo cuando hay personas que vienen precisamente a hablar y que saben más que yo de este tema. Me parece, en todo caso, que lo que está haciendo no solo la Compañía de Jesús, la Iglesia Católica, la provincia de España y esta universidad en el desarrollo de sistemas de entornos seguros, con una visión más allá de lo que puede ser el tema de abusos, sino vinculada al buen trato, yo creo que es una decisión extraordinaria, muy necesaria, porque además es trabajar en contextos de vulnerabilidad, que es donde debemos estar, con los más vulnerables. Pero también destacar, aparte de lo que hace la Iglesia, lo que hace la compañía, lo que lleva haciendo esta universidad a través de la cátedra, que es desarrollar ya esto mucho antes de que realmente se oficializara, trabajar con los vulnerables e intentar proteger tanto la cátedra como el Instituto de Familia, que están muy interconectados en muchas de las líneas de trabajo. Por lo tanto, para mí es una gran satisfacción que se presenten guías como esta o se lleven a cabo proyectos como esto. Y además, más aún cuando soy uno de los investigadores de la cátedra, cosa que llevo con muchísimo orgullo. Espero que disfruten. Veo que hay una cosa buena, que hay una fe de ratas ya al principio, porque cualquier documento que uno publica acaba viendo ratas siempre, incluso hasta en las tesis doctorales, cuando uno las lee 20 años después aparecen erratas. Entonces me ha hecho gracia ver ya la fe de ratas puesta, lo cual es bueno, porque hay que reconocer los errores y es una de las mayores virtudes de los seres humanos, sobre todo si trabajan con personas vulnerables, reconocer que nos equivocamos, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias y espero que disfrutéis mucho la jornada y que sea de mucho propósito y que la guía, más allá de quedar en este maravilloso papel con pinta de papel reciclado, pues que además se aplique, que es lo importante, que sirva para aplicarlo y ayudar a proteger a los menores de edad, niños y adolescentes, que como digo son personas especialmente vulnerables. Pues nada, que disfrutéis mucho más la jornada y os dejo ya con los que realmente saben, con Isabel y el resto de personas. Muy buenos días. No. Isabel, ¿no? Creo que tú ahora presides la mesa, ¿no? La segunda mesa, o sea, la primera en realidad de inauguración. Bueno, buenos días a todos los que estáis aquí en la sala y a los que nos acompañan online, que también son muchos. Es para mí una enorme alegría estar aquí, la verdad, en la puesta en marcha de trabajos como este, que forman parte del movimiento de un cambio cultural que se ha echado a rodar con esta ley orgánica 8/2001, pero que va mucho más allá de lo que las normas establecen. Los que nos dedicamos al derecho a veces pensamos que el derecho ocupa y llena todo, y el derecho es un instrumento. Y aquí lo fundamental es un cambio cultural y crear conciencia y actuar creando conciencia para generar espacios efectivamente seguros y espacios de buen trato para la infancia y en general para todas las personas. Esto no es posible sin que se comprometa la sociedad civil y en realidad esta primera mesa nos sitúa en ese apoyo de la sociedad civil, en ese apoyo de las organizaciones para que sea posible el cambio. No ocupo más tiempo dándose el rollo, que las personas ya de edad, como me ocurre a mí, hablamos mucho. En la mesa se ha dado una orientación para la participación de las organizaciones que yo creo que resulta muy interesante. Aquí físicamente me acompañan Clara y María, y online están Carmela y María González. Vamos a empezar por Clara Maeztu Gomar, que representa a Entre Culturas, técnica de educación no formal del área de ciudadanía de la Fundación Entre Culturas, y va a empezar hablándonos del origen y necesidad de creación de una guía como esta que hoy se presenta. Pues adelante. ¿Se escucha? Sí, vale. Pues nada, muchas gracias Isabel, muchas gracias a la universidad, a todas las personas que han estado detrás de la organización de este acto y de la elaboración de esta guía que ya por fin estamos presentando hoy, ¿no? Y también a todas las personas que habéis sacado pues, un tiempo en un final de curso que sabemos que viene cargado para estar hablando de un tema tan importante como el que nos reúne hoy, ¿no? Nos pasa que después de la elaboración de esta guía no podemos más que reforzar todavía más nuestra sensibilidad, nuestro compromiso con un tema tan importante como es este, ¿no? Después de todo este proceso, esa voluntad, ese compromiso es todavía más fuerte, porque es absolutamente imposible que exista, que se dé el desarrollo libre e integral de la infancia y de la adolescencia, que ejerzan sus derechos y, por supuesto, que se dé cualquier tipo de educación que tenga vocación de ser transformadora si no lo hacemos sobre la base de unos entornos que sean realmente seguros, tanto física como psicológicamente, para nuestra infancia y adolescencia, ¿no? Y esta guía plasma un poco también ese proceso de compromiso y voluntad de trabajar este tema.
Mi nombre, como ha dicho Isabel, es Clara Maestu, vengo de la Fundación Entre Culturas, desde la que también estamos detrás de la elaboración de esta guía, y con esta intervención lo que quiero es contaros de dónde surge, por qué surge, de dónde surge y un poquito cómo ha sido el proceso de elaboración, más allá de que luego pues, las autoras se adentren en el contenido y en todo lo que trata esta publicación, ¿no? Es una obviedad decir que ahora mismo muchas organizaciones socioeducativas estamos trabajando el tema de entorno seguro, tanto por la necesidad de aplicar la ley, la LOBIPI, como porque es un mandato que tenemos el realmente construir espacios socioeducativos que sean realmente seguros, y en esa estamos muchas organizaciones. En concreto, Entre Culturas y A Moverse, desde donde viene María, llevamos tiempo trabajando, haciendo un proceso de integración del sistema de entorno seguro en nuestras entidades, y una de las cosas que nos caracteriza es que ambas desarrollamos nuestra labor muy ligados al ámbito de la educación no formal. El ámbito de la educación no formal es un ámbito muy diverso, recoge la labor de muchísimas organizaciones y además se desarrolla en espacios muy diversos, ¿no? Recoge tanto actividades de ocio y tiempo libre, animación sociocultural, se desarrolla tanto en el ámbito de los centros educativos como fuera, recoge también excursiones, recoge campamentos con pernocta, sin pernocta. Es muchísima la casuística que está detrás de los procesos de educación no formal. Y esto pues, también aumenta pues, la posibilidad de riesgo de discriminaciones y violencias, como no puede ser de otra manera. Entonces, la reflexión que hacíamos ambas entidades es que era interesante tener una guía, un manual que recogiera cómo construir entornos seguros en el ámbito específico de la educación no formal, con toda la casuística que recoge y con toda la realidad socioeducativa que está detrás de este ámbito educativo, ¿no? En esas diseñamos un proyecto que tenía como culmen la elaboración del manual que estamos presentando hoy, que fue presentado a Porticus y financiado y apoyado por esta entidad, y empezamos a andar el proceso dentro de su convocatoria de Child Protection. Empezamos a andar y con el objetivo de hacer esta guía, y para hacer esta guía queríamos sobre todo dos cosas fundamentales. Lo primero es que fuera una guía útil. La voluntad no era aportar más fundamentación teórica a un ámbito que ya está muy fundamentado y hay mucha literatura hecha, sino hacer una guía que tuviera una vocación práctica, de que realmente fuera aplicable, fuera útil para el día a día de unas organizaciones que se desarrollan en el ámbito de la educación no formal, ¿vale? Y para esto pues, debía recoger muchos ejemplos, debía dar herramientas, prácticas, y queríamos que fuera realmente útil. Por eso, dentro del proceso de elaboración, empezamos haciendo una serie de formaciones a educadores y educadoras junto al equipo de Holistic, que nos ha estado acompañando durante todo el proceso. Se hicieron unas formaciones sobre entorno seguro en el ámbito de la educación no formal. Estas formaciones fueron aplicadas tanto en encuentros como en campamentos, tanto de A Moverse como de Entre Culturas. De ahí se volvió a consultar a los educadores y educadoras que habían participado en estos procesos y les preguntamos después de todo esto y de toda esta experiencia, ¿qué os gustaría encontrar en la guía? ¿Qué tipo de guía esperáis para que realmente os sea útil en vuestro día a día? Y sobre la base de todo lo recogido, ya elaboramos pues, un guión de contenidos que ya empezamos a trabajar. La segunda cosa que queríamos, más allá de que fuera útil, es que fuera útil para el mayor número de organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación no formal posible, que no atendiera solamente a la realidad de Entre Culturas y A Moverse, sino a organizaciones que además esto era un reto muy grande porque son muy diversas, es un sector muy diverso, ¿no? Era muy ambicioso ese objetivo que teníamos. Para eso necesitábamos acompañarnos de más organizaciones y ahí pues contamos, además del equipo de Holistic, A Moverse y Entre Culturas, pues con la Federación de Injucán, de la que está aquí Carmela Aro representando también, que vamos a escucharla después, y también la asesoría de UNICEF y de Save the Children. Ahí empezamos con ellos un proceso de feedback sobre el índice de contenido y sobre los contenidos que luego han elaborado, la verdad que de una forma extraordinaria, el equipo de autoría, que también vamos a contar con ellas en la segunda mesa, y que al final todo este proceso, que ha sido colaborativo, sí que ha cristalizado en una guía que realmente creemos que responde a la realidad
del contexto de educación no formal y en el que hemos participado varias organizaciones. Como os digo, ha quedado una guía práctica y útil, recoge los 3 ámbitos de prevención, de detección y de actuación, recoge la herramienta de mapas de riesgos, hay resolución de casos prácticos que están sacados de la realidad del día a día de las organizaciones de educación no formal. Bueno, tiene voluntad de responder, dar una respuesta a todos los retos que se da en la creación de entornos seguros en el día a día de las organizaciones, ¿no? Esta guía está a disposición, hoy la tenemos en formato físico, la tenéis como al final de la mesa para llevar los ejemplares que queráis a vuestras organizaciones y además está disponible en formato online. Está publicada en la plataforma educativa online de Entre Culturas, en redec.org. Y además a partir de hoy va a estar también en la web de las organizaciones involucradas en la guía y estamos haciendo también una difusión en plataformas, coordinadoras, para que realmente la guía llegue lo más lejos posible. Con lo cual, a partir de ahora, la voluntad es que esto esté a libre disposición para uso, para descarga, para difusión, para que podamos realmente utilizarla, porque la pensamos como una herramienta de trabajo, ¿no? Así que nada, más allá de esto, pues deciros que está a disposición, agradecer de verdad de corazón a todas las personas implicadas, que ha sido un trabajazo que también hay detrás. Y nada, pues también desde Entre Culturas ponernos a disposición para trabajar un tema tan importante como es la creación de entornos seguros para nuestra infancia y adolescencia, que es un mandato y una misión importantísima que ya no podemos dejar de eludir, ¿no? Pues muchas gracias, Clara. Ahora le voy a dar la palabra a María Guillén Sáez de Tejada, que representa a Moverse, es coordinadora de familias de Amoverse y nos va a hablar de la utilidad de la guía para las entidades. Bueno, buenos días. Yo tengo que empezar agradeciendo poder estar aquí. La Fundación Amoverse ha sido una suertuda y personalmente yo de haber podido participar modestamente en el camino que nos lleva a este resultado. Y yo creo que también hay que empezar reconociendo como el éxito del resultado, ¿no? Se afrontaba un reto grande, intentando dar respuesta, como decía Clara, a todas las entidades que entramos dentro del paraguas de la educación no formal, y eso es un paraguas muy amplio. Y haber conseguido algo que cubra esto, pues me parece que es una cosa para dar una enhorabuena muy grande a las autoras. Yo vengo a destacar cuál es la utilidad que las entidades podemos encontrar en esta guía y bueno, me parece que hay una característica del manual que es su carácter práctico, que se aprecia desde la primera hasta la última página. Las que no somos juristas a veces necesitamos un poco de traducción entre las leyes y la aplicación práctica y agradecemos mucho tener un lenguaje accesible que nos haga entender de qué estamos hablando. Los ejemplos con los que se ilustra toda la guía, que te ayudan a ir aterrizando todas las propuestas que se van haciendo y, por supuesto, los casos prácticos que están sacados de la realidad, que siguen como ejemplificando las consignas que se dan. Yo creo que otra de las grandes, uno de los puntos también interesantes de la guía es el poner palabras, porque lo que no se nombra no existe. Ahora mismo en el discurso público la violencia contra la infancia está muy presente, pero bueno, hay entidades que venimos con esta preocupación desde hace tiempo y qué alivio, ¿no? Poner palabras a la detección, a la prevención, al acompañamiento de estos casos que generan tanto impacto en los niños y las niñas. Esta guía también es una invitación a procedimentar, es una invitación a que cada entidad se lo aterrice en lo que necesite. Sabemos que esta era una de las intenciones de las autoras, así que una vez más enhorabuena por no haber hecho una guía de cosas que sí y cosas que no, sino una invitación a crear criterio, a generar criterio en los profesionales que, a mí me hace entender esta guía como un mapa que marca dónde está el norte, dónde está el sur y luego el camino tendremos que ir encontrando la
cada una para cumplir con esta misión que tenemos del establecimiento de entornos seguros, no solo dentro de nuestras entidades, sino más allá. La mirada a una infancia protagónica es muy interesante también porque contempla la infancia como las niñas y los niños del presente y no solo los adultos del futuro. Y esa es la herramienta más potente que podemos ofrecerles para hacer un cambio y generar cultura de buen trato. Y bueno, acabar con el deseo de que esta guía esté encima de la mesa de muchas reuniones de equipos, ayudando a procedimentar, a reflexionar y a pensar cómo seguir haciendo nuestra misión de cuidar y proteger a la infancia y ayudarles a que se protejan. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, María, por esta intervención sobre la utilidad de la guía, que desde luego nos la has dejado clarísima a todos. Ahora va a intervenir Carmela Haro, coordinadora general de Injucam, para hablarnos del proceso de creación de la guía de esta forma participativa que indicaba al principio Clara. Pues hola, buenos días a todas y a todos. Y bueno, lo primero, agradecer a Porticus, a Comillas, a la Cátedra del Derecho del Niño, al proyecto Holistic, Entre Culturas, a Moverse, por todo este trabajo necesario, ya que, como han comentado mis compañeras, la guía es una herramienta que facilita la traducción de la LOPIBI, que bueno, pues como han insistido, pues el derecho muchas veces en nuestro sector se necesita también traducir. Igual que nosotros también necesitamos que nos traduzcan algunas veces. Pues la parte que no, como han comentado, que nos gustaría resaltar desde la Federación es todo el proceso de trabajo que ha llevado la guía, que resaltar dos resultados que en realidad uno deriva del otro, y es la accesibilidad y la agilidad de la guía a la hora de pues, que caiga en manos de educadores y educadoras sociales. Era un esfuerzo que, bueno, voy a repetirme un poco, pero bueno, es que ha sido así desde el planteamiento de trabajo. Era un esfuerzo que se ha intentado y planteaban las autoras, que fuera una guía pues ágil, accesible, que no tuviera un lenguaje muy académico o excesivamente académico, para que fuera una herramienta práctica y operativa en nuestro ámbito. Entonces, yo creo que este es el resultado justamente del proceso de trabajo participativo. Cuando el ámbito de la universidad o ámbito académico se une con el ámbito de la intervención social o acción social o X, ámbito no formal, con las entidades que están en primera línea de calle o de la intervención, pues al final este es el resultado que se obtiene, un resultado de la guía, que es una herramienta súper práctica, súper operativa y que va a dar luz a cómo aterrizar pues un trabajo que se articula en la LOPIBI, cómo llevarlo a nuestro sector y aterrizarlo de manera concreta y factible. Y este proceso participativo de contar con entidades de diferentes ámbitos lo que produce es que de verdad la guía sea esa herramienta práctica que se pretendía. Y no me quiero extender mucho más por ajustarme a los tiempos, solo insistir que el resultado del trabajo que se planteaba, bajo nuestro punto de vista, ha sido un éxito, que hay que difundirla y utilizarla, y que agradecer que se fortalezcan este tipo de herramientas, porque son herramientas útiles y necesarias. Y muchas gracias a todas. Pues muchas gracias, Carmela, por ponernos sobre la mesa el éxito de la guía
el día del lanzamiento, ¿no? Que la visión sea esta tan positiva como resultado de un trabajo de colaboración y ese darse la mano a la universidad con quienes estáis a pie de calle, yo creo que bueno, tenemos que felicitarnos por ello. Y ahora ya para terminar en esta mesa, en esta primera mesa, va a intervenir María González en representación de Porticus para hablarnos de la pertinencia de la financiación y apoyo a procesos de entorno seguro. Buenos días, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me oye? Fenomenal, Sí. se te oye estupendamente. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Es para mí un gran placer estar aquí, aunque sea virtualmente, en la presentación de la Guía de Entorno Seguro en contexto de educación no formal. No quería dejar de mandar mi agradecimiento a todos los presentes y en particular a todas las personas, entidades que han tomado parte y están tomando parte en este maravilloso trabajo, la Universidad de Comillas, a moverse en JUCAM, Entre Culturas. Bueno, muy brevemente, y para aquellos que no nos conocen, comentar que la organización que represento en Iberia, Porticus, asesora y gestiona parte de la filantropía de la familia Benningmeijer, familia de empresarios holandeses. La organización apoya soluciones a los retos sociales y medioambientales en todo el mundo, con el fin de crear un futuro justo y sostenible para todos, pero especialmente para las personas más vulnerables. Hay varias delegaciones de Porticus en diferentes lugares del mundo y uno de ellos es aquí en Madrid, desde donde trabajamos para España y Portugal. Pero bueno, podéis encontrar mucha más información en nuestra página web, www.porticus.com. Bueno, pues para Porticus, la protección de los niños y de adultos en riesgo de sufrir violencia, abuso y explotación es una parte fundamental del trabajo que desarrollamos. Pero desde el 2017 fue cuando se puede decir que realmente comienza a materializarse este interés, a través de una indicación interna que venía asociada a que todas las organizaciones que fueran a recibir fondos de Porticus tuvieran en vigor unos requisitos mínimos de protección, entre los que se incluye tener una política de protección, procedimientos para aplicar esa política y una estructura de gobierno que garantice la responsabilidad de la práctica de la protección. Al comienzo fue todo un reto porque el nivel de desarrollo de medidas de protección en las entidades, tanto en España como en Portugal y en otros muchos lugares, obviamente, era muy limitado. Y después de 4 años y ayudando caso por caso con formaciones y acompañamiento personalizado para que nuestros socios cumplieran los estándares, podemos decir que ya se ha avanzado enormemente en ello. Y desde entonces y hasta la fecha, Porticus ha trabajado en diferentes formatos, acciones y actividades con más de 238 organizaciones para apoyar estos procesos de fortalecimiento de sus sistemas internos de protección. Todo este trabajo nos abrió la oportunidad de impulsar una genuina transformación cultural en el sector no lucrativo en España e incluso más allá del sector no lucrativo, en España y en Portugal, a través de la promoción de un programa para generar una cultura de protección y cuidado en el seno de organizaciones católicas que trabajan con niños y apoyando iniciativas de organizaciones como Entre Culturas, quien junto a otras organizaciones como JUCAM, A Moverse o Save the Children, con el apoyo y asesoramiento de Holistic, han creado una guía que puede ser muy valiosa y de gran utilidad para todas aquellas entidades que trabajan en contextos de educación no formal, de ocio y tiempo libre, campamentos para la creación de entornos protectores y de cuidado. Bueno, con esto ya termino, no me quiero extender más, es agradecer de nuevo este valioso trabajo, esperando que se difunda al máximo, que es de lo que se trata, y que sea realmente de utilidad para el sector, que es sobre todo lo más importante y la razón por la que se creó y nació todo esto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, María. Con la intervención de María González termina esta primera mesa institucional en la que bueno, ya veis que hemos oído cosas que despiertan la gana de no solo de leer la guía, sino de ponerse en marcha, de trabajar en beneficio de los niños con un instrumento que nace, nos han dicho, de la experiencia, de la participación, de la colaboración, que atiende a todas las facetas del proceso y que traduce el derecho, este lenguaje oscuro, como decía
un catedrático que tuve yo de Derecho Penal decía, es que algunos compañeros parece que se dicen, ya que no podemos ser brillantes, seamos oscuros. Pues aquí se ha hecho un ejercicio de traducción del derecho que se entienda que al fin y al cabo afecta a la vida de todos nosotros y por tanto tiene que ser entendido por todos, tenemos que conseguir comunicarnos adecuadamente. Pues parece que con esta guía el éxito está asegurado. Ahora nos van a hablar en la siguiente mesa de su contenido. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido. Sí, toma. Bueno, pues comenzamos. ¿Será que no podemos bajarlo a lo mejor, no? ¿Por qué? No sé, ¿qué pasó a eso? Dejamos esto así de fondo y ya está. Pero ya no necesitamos estar aquí. Sí, pero para que no Ellos nos ven. porque nos ven, es verdad. Pero para la grabación. Está grabándose, ¿no? Igual. Sí, nos graba. Ya no lo hace fenomenal. Muy bien, pues comenzamos esta segunda mesa, ya de contenido, de presentación de la guía, en la que tenemos la suerte de contar con presencialmente dos de las autoras de la guía. Yo tendré el honor de representar, leyendo su participación, de otra de las autoras, que es Salomé Adroer, que por razones personales le ha sido imposible acudir hoy, pero que nos envía su intervención, y Amaya Alti, que tampoco puede estar aquí, pero bueno, está presente también y sobre todo pues en el trabajo que habéis hecho, el magnífico trabajo que habéis hecho las cuatro autoras. Yo, sin más dilación, porque lo importante es que aquí las propias autoras, después de haber escuchado todo el trabajo de colaboración institucional, de feedback, pues puedan ellas contarnos pues, cómo se estructura la guía. Ellas han elegido distinguir tres partes. Primero, hacer una presentación de la guía o una introducción sobre lo que es el entorno seguro en el ámbito de la educación no formal, y a continuación pues explicar determinados aspectos como es la detección y actuación para la construcción de entornos seguros en el ámbito de la educación no formal, y primero me he saltado, ¿no?, la prevención, como no, para la construcción de dichos entornos seguros. Entonces, si me lo permiten, pues yo, Salomé Adroer, pues es compañera nuestra en esta, doctora en Derecho, profesora de Derecho Internacional Privado, pero investigadora de nuestra cátedra, y además directora a su vez desde hace muy poco tiempo de la recién creada en esta universidad Cátedra de Longevidad, Economía y Sociedad, con la que la universidad quiere pues poner en el centro a la persona en todas las etapas de su vida y atender esas situaciones en las que la salvaguarda y la protección de sus derechos se pueden ver en situaciones de especial riesgo, ¿no? Ella tiene mucha experiencia en materia de infancia porque ha sido directora general de
de Familia e Infancia en el Ministerio en su momento de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y contribuyó mucho a las leyes de 2015 con las que están muy vinculadas también la LOPIBI, ¿no?, como desarrollo en el área de violencia. Y bueno, pues nos ha pedido que leamos en su nombre, y eso voy a hacer, su intervención. Así que a partir de ahora, pues hacemos el esfuerzo de pensar que detrás de este acento canario está la voz de Salomé Adroher. Me referiré brevemente al porqué, al para qué y al cómo de esta guía. Del qué, es decir, de su contenido, hablarán mis compañeras de esta mesa. El porqué. Esta guía responde a una exigencia legal derivada de la LOPIBI que entró en vigor el año pasado. La ley exige promover el buen trato y actuar frente al maltrato a la infancia y a la adolescencia en todos los ámbitos, también en el de la educación no formal. Y a su vez esta ley responde a obligaciones internacionales que vinculan a España en diversos convenios y estrategias internacionales en la materia. Pero más allá de esta obligación legal, la decisión de promover esta guía por parte de las entidades protagonistas y del equipo de esta universidad que la hemos preparado responde a la convicción que se expone al comienzo. Es mucha la violencia contra nuestros niños, es muy desconocida y deja cicatrices muy profundas. Por todo ello, el bienestar de todos y cada uno de los destinatarios de este trabajo ha sido el motor fundamental que nos ha movido en su redacción. Perdonad, pero creo que he empezado, pero bueno, seguimos, sí, porque ya. El para qué. En segundo lugar, la finalidad de la guía es que nuestros programas y recursos de educación no formal sean espacios seguros frente a cualquier tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia. Prevenir, detectar y proteger son los tres verbos más repetidos, el estribillo o el mantra del texto que tenéis en vuestras manos. Pero quiero resaltar en este punto un propósito que nos ha guiado desde el principio en su redacción. La guía no se elabora para que, con los mapas de riesgo, los indicadores, los protocolos de actuación o los delegados de protección, nuestras entidades duerman tranquilas y se defiendan de posibles denuncias. La guía no es un cortafuegos para la entidad. Ni siquiera se trata solo de que nuestras entidades sean espacios seguros donde se promueva el buen trato en las actividades que se desarrollan en ellas. La finalidad de esta guía es responder al interés superior del niño y, por tanto, nuestro concepto de espacio seguro no es únicamente un espacio donde se promueve el buen trato y donde no se produce el maltrato. Un espacio seguro es también aquel en el que se previene y se detecta la violencia que podría producirse en nuestras actividades, pero también la que sufren los niños fuera de ellas, en el colegio, la familia u otros espacios de socialización. Creo que este concepto holístico es importante y debe ser resaltado. La guía no se redacta para defender a las entidades, sino para defender a los niños. El cómo. Finalmente, la guía se ha redactado de una manera muy práctica y aplicada. Hemos querido huir de la teoría que tan profusamente se enseña en estas aulas para acercarnos a nuestros lectores con múltiples ejemplos que se ofrecen en todos los epígrafes y unos casos prácticos finales que pueden ayudar a aterrizar todo el proceso de prevenir, detectar y actuar. Y los conceptos, fundamentalmente jurídicos, complejos y sesudos, quedan confinados en un glosario, aligerando así el texto general. Todas nosotras, las aquí presentes, y Salomé y Amaya, por supuesto, aparte de las que han participado, todas las entidades que han promovido y participado en esta guía, confiamos en que el trabajo que hemos realizado sea útil, fundamentalmente en interés superior del niño. Y esperamos también que a través de su utilización nos podáis dar feedback de sus carencias o de las cuestiones que no quedan claras, para que quizá más adelante
podamos hacer una segunda edición en la que incorporemos vuestras aportaciones y también las de los verdaderos destinatarios de la misma, nuestros niños, niñas y adolescentes. Quería hacer constar también, esto lo había señalado ya al principio, pero por un fallo de la impresora que me lo puso a 2 caras, pues quería llamar la atención también que esta guía, que es un trabajo de investigación, porque pensamos que es muy importante interdisciplinar, pero un trabajo interdisciplinar y además de transferencia social. Ha sido realizado por profesoras de comillas, como digamos la redacción final, en el marco del proyecto del proyecto Holistic de la cátedra, que es un proyecto que lo caracteriza porque, aunque esté inserto funcionalmente en la Facultad de Derecho, participamos en él, confluimos en él profesores y prácticos de distintas áreas y distintas áreas de conocimiento. Por eso nos indican que es una investigación interdisciplinar, porque 2 autoras somos doctoras en Derecho, lo dice por Blanca, que me acompaña a mi izquierda, y por la propia Salomé, y 2 en Psicología, como es el caso de Ana, que está a mi izquierda, siempre lo digo al revés, tengo un problema de lateralidad, y de Amaya, que no puede acompañarnos hoy. Y nos dice Salomé que el diálogo entre ambas disciplinas, algo de lo que todas nosotras estamos convencidos, es imprescindible en un tema como este, como en tantos otros también. Es una seña, además, de esta universidad, trabajar juntos en grupos de distintas disciplinas para que las diversas miradas necesarias se encuentren presentes. Pero además es un trabajo, decía, de transferencia social. La colaboración y el apoyo de las organizaciones del tercer sector de infancia aquí presentes han hecho posible que el conocimiento universitario salga de las aulas y los libros y en un lenguaje claro, accesible y riguroso, dote a quienes trabajáis en entornos no formales de las herramientas necesarias para que vuestras organizaciones sean espacios seguros. Gracias. Bueno, pues a continuación continuamos con la parte de prevención que nos va a explicar Ana Verástegui Pedro Viejo, que como habíamos dicho es doctora en Psicología y máster en asesoramiento y mediación familiar. Ella es aparte de miembro de Holistic, y nos honramos muchísimo de ello, es la directora del Instituto Universitario de la Familia de esta universidad y la directora de la cátedra Repsol de Familias y Discapacidad. También en ese ámbito que decíamos de unas cátedras que estamos, institutos que estamos muy llamados a trabajar mucho juntos, a interrelacionarnos, ¿no? Porque nos une el mismo propósito, ¿no? El cuidado de la persona y la salvaguarda de sus derechos. Bueno, pues cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Explícanos la prevención en la guía. Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en el día de la puesta de largo de un trabajo que nos ha llevado ya unos meses. Yo, antes de comenzar a hablar un poquito sobre la prevención, quería dar las gracias pues, a todas las entidades implicadas y al equipo de Holistic por darnos la oportunidad, al equipo del Instituto Universitario de la Familia, de trabajar en este tema, que es clave para nuestro instituto, que nos ha permitido trabajar con buenos amigos y aprender de ellos, y además que nos permite trabajar para un sector que también es clave para nosotros y para el bienestar de los niños y las familias, ¿no? Así que tanto la gente que nos ha acompañado como la gente que va a ser la destinataria final de nuestro trabajo, pues nos hace especial ilusión haber formado parte de este equipo. Yo os voy a hablar un poco de la prevención. Y realmente le hemos puesto mucha energía y mucha ilusión al capítulo de la prevención, porque nos parece que en esto de la lucha contra la violencia contra la infancia, la prevención es especialmente importante, porque la mejor intervención contra la violencia es la que no es necesaria. Es decir, yo creo que todos nuestros sistemas, nuestros servicios sociales, a veces solo actuamos cuando hay fuegos, ¿no? Y hacemos un poco de bomberos. Y en este tema es especialmente importante
no olvidarnos de encarar el trabajo de prevención. La mejor violencia es la que no ocurre, o sea, el mejor trabajo contra la violencia es que no ocurra. Además, el espacio de educación informal es especialmente valioso porque es un espacio en el que se pueden generar herramientas y que tiene la suficiente flexibilidad como para generar muchas herramientas, tanto a nivel de educación de los propios niños, niñas y adolescentes, como a nivel de sensibilización de las comunidades. Ocupa un lugar de bisagra que le hace especialmente valioso para esta cuestión de la prevención. Además, hemos intentado plantear el capítulo de la prevención teniendo en cuenta que era muy importante prevenir la violencia sin impedir la actividad y la informalidad de la acción. Es decir, que prevenir la violencia no nos volviera rígidos, no nos volviera formales, no nos volviera distantes, no nos volviera incapaces de hacer lo que hacemos en el día a día, que es trabajar en las casas, en la flexibilidad, en la personalización, en el cada niño, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar un sistema que fuera suficientemente firme contra la violencia y flexible para adaptarse a este contexto? Era muy importante. También entender la prevención como camino, es decir, la cuestión de la violencia no como algo que es sí o no, sino que es algo en lo que siempre podemos ir construyendo. Entonces, a pesar de que hoy implantemos un sistema, es algo en el que nuestra fe de ratas, nuestro conocimiento cotidiano, cada niño que entra por la puerta nos exige a seguir caminando a cómo favorecer el bienestar y la seguridad de ese niño en concreto que está entrando por la puerta, o de esa niña o de ese adolescente. Y también con la convicción muy clara de que una buena prevención no solo impide el daño, que es muy importante, sino que permite la intervención. No se puede educar si no hay seguridad. Los niños no aprenden, y tenemos otro programa en el que ha colaborado Porticus que se llama Aprender Seguros, en el que lo que hacemos es formar para esto, descubrir que los niños no pueden aprender si no se sienten seguros, con lo cual todo el resto de nuestra educación es vana si no la hacemos en entornos de seguridad, contextos y relaciones de seguridad. Además, mejora nuestra entidad. Es mejor para todos vivir en contextos seguros, para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también para los que trabajamos, para la gente que convive en los mismos contextos. Y además la prevención que hacemos hoy es también la prevención del futuro, porque los niños y niñas seguros y los niños y niñas que son bien tratados es más fácil que se vuelvan adultos bien tratantes. Con lo cual, cada gramo y cada hora de prevención es oro. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Bueno, ¿cómo hemos estructurado? Os avisaré que la presentación de PowerPoint la había hecho con las fuentes de la guía, pero este PowerPoint no las tiene, así que probablemente todo se desordene y se descabale. No pasa nada porque lo que queremos leer lo tenemos en las manos en la guía. ¿Cómo creamos entornos seguros desde la entidad? Pues hemos generado como 3 grandes bloques. El primero, muy importante, el trabajo mismo con los niños y niñas y adolescentes para que se vuelvan protagonistas del entorno seguro. Hablaba María de ello, ¿no? de este carácter protagónico de los niños y niñas. Trabajamos también con los adultos, con los de la entidad y con los de la fuera de la entidad, para que se vuelvan también personas más capaces de ofrecer seguridad. Y luego trabajamos como entidad. Esta guía está escrita para los educadores y los voluntarios, con lo cual la parte más importante para ellos va a ser el trabajo con los niños y niñas y las relaciones con los adultos de referencia. El trabajo como entidad van a participar de ello, pero quizá no sean los líderes. Aún así, es importante que forme parte de la guía para que sepan de qué procesos están participando y qué es lo que está presente en estos contextos. ¿En qué 3 pasos trabajamos con los niños, niñas y adolescentes? Lo primero es cómo enseñarles a autoprotegerse. Lo segundo, cómo convertirles también en protagonistas de la protección de otros. Trabajar para que ellos no generen violencia, no ejerzan violencia y protejan y coprotejan a sus compañeros de la violencia, no sean testigos mudos y paralizados de la violencia, sino que sepan reaccionar. Y bueno, trabajando con los propios educadores a cómo se usa el día a día para generar estas habilidades. Las palabras que nos salían para, digamos, de herramientas de autoprotección son 4 y que creemos que son claves y que tienen que estar como en el mantra de la actuación del día a día, ¿no? Que sería reconocer que los niños y niñas tengan el lenguaje y el conocimiento de sus derechos, de su cuerpo,
de sus emociones, de sus relaciones, para que puedan hablar de cuando se sienten bien y se sienten mal en general, y sepan cuándo se sienten bien y cuándo se sienten mal, y sepan que pueden sentirse bien y tienen el derecho. Que sepan cómo responder, entrenar habilidades de qué pasa si me siento mal, qué tengo que hacer, de qué puedo tirar, ¿no? Crear canales de comunicación, ¿no? Cómo hablo de esto, a quién se lo digo y dónde, y sobre todo, generar espacios y relaciones de confianza, ¿no? En esto nosotros trabajamos mucho con las entidades en esto, ¿no? Generar una intervención, lo que nosotros llamamos la intervención basada en el apego, intervención basada en generar relaciones seguras con los niños para que si ellos se sienten mal puedan tirar de los adultos que tienen de referencia. Y eso es una parte muy, muy clave del trabajo. Además, los niños necesitan trabajar para comprender que no son ellos los únicos que tienen derechos, sino que sus compañeros también los tienen, y reconocer cuándo están haciendo daño, cuándo los demás no se sienten bien, cuándo lo que están haciendo se está pasando de la raya, el derecho a ser corregidos, del que hemos hablado mucho, que no es el derecho a ser maltratados, sino a ser bien educados, también forma parte de este trabajo de que los niños y niñas sean los protagonistas del entorno seguro, porque ellos aprenden a tener relaciones no violentas entre ellos. Y finalmente, pues hemos hecho una especie de decálogo de cosas que se pueden hacer para generar habilidades de autoprotección y buen trato. Siempre teniendo en cuenta 4 cosas, que es que yo no te puedo decir cómo hacer en tu entidad, porque tienes que generar actividades que sean accesibles a la diversidad de tus niños, y teniendo en cuenta la discapacidad y la diversidad funcional, teniendo en cuenta la diversidad sexual y de género, teniendo en cuenta la diversidad multicultural, saber cómo llegar a tus niños para hablar en su idioma de todas estas cosas. Que sean significativas, no vengo con una ficha y te la coloco como si fuera algo que tengo que hacer, no un check, sino partiendo de tu propia experiencia, cuándo te sientes bien, cuándo te sientes mal, cuándo te has sentido regular, qué has hecho, cómo generar esas experiencias significativas para los niños. Adecuadas para la edad, aunque toda edad es una edad para la autoprotección. Si trabajamos con bebés, hay un modo de trabajar que seas protagonista de la autoprotección con el bebé, con el niño de 3 años, con el niño de 5, y desde la regla de Kiko hasta la educación afectivo-sexual o la educación para la ciudadanía de los adolescentes, pues hay modos muy diferentes, lenguajes muy diferentes, pero todos adecuados. Y luego recurrentes. Aquí la clave es la gota china. No vamos a hacer un día una actividad, vamos a impregnar toda la actividad de nuestra entidad de esos mensajes, de esa confianza, de esa capacidad de comunicar, de esas habilidades. Entonces, cada cosa cotidiana vamos por un lado a aprovecharla y por otro lado a generar esas oportunidades de aprendizaje. Luego trabajamos también con las personas adultas. Por supuesto, en un buen plan de entorno seguro, la selección de los profesionales tiene que estar marcada por esta dimensión, ¿no? Y también la formación, no solo a quién seleccionamos, sino cómo formamos en la formación inicial, en la formación continua. Y aquí 2 puntos especialmente importantes para nosotros han sido la formación del criterio. No te vamos a decir cuando entras por la puerta lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, sí, no se puede pegar, no se puede insultar, pero cuando queremos ir hacia el buen trato no basta con bloquear conductas prohibidas, sino que hay que generar criterios para adaptar las conductas que pueden ser adecuadas o no, dependiendo del niño, dependiendo del momento, dependiendo del contexto, dependiendo del objetivo, dependiendo, hablaba María, ¿no? Un norte y un sur, y cada uno tiene que ir haciendo su camino. Y el otro, la formación y acompañamiento a las familias. Las entidades del sector social y las entidades de la educación no formal son espacios muy privilegiados de apoyo a las familias, muchas de ellas sobreexigidas, sobredemandadas, faltas de recursos. Somos contextos de referencia muy claves para generar habilidades de buen trato y de cuidado en las familias. Entonces, cómo usar la puerta, la tutoría, la reunión, la actividad, la preparación de la maleta para tener una conversación que genere seguridad en la familia, para generar seguridad en el niño, o que sea capaz de echarle una mano cuando las cosas se le empiezan a ir de las manos, ¿no? Y cómo generar esos espacios en el que nuestros propios profesionales puedan ser acompañantes competentes de las familias. Y aquí, bueno, pues nosotros también hemos ido desarrollando programas, Primera Alianza, algunos otros, para enseñar a los profesionales de la educación no formal
a acompañar a las familias que a veces nos dan un poco de miedurris y, claro, cuando trabajamos desde el miedo no se genera seguridad. Entonces, ¿cómo trabajar desde la seguridad para generar seguridad? Y finalmente la sensibilización, en la que es muy importante no solo el trabajo hacia adentro, sino el trabajo como generadores de cultura y de comunidad. Entre otros, tratándonos también bien entre nosotros, no solo tratando bien a los niños y niñas, sino tratándonos bien los adultos entre nosotros, que a veces en contextos muy estresados de intervención nos volvemos muy hoscos, ¿no? Y si no nos cuidamos unos a otros es mucho más difícil que seamos capaces de generar entornos seguros para los demás. Y luego, ¿cómo trabajamos como entidad? Básicamente en torno a 3 cuestiones, además de la generación de los organigramas y demás, que le tocaría más a la entidad que a los propios educadores, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestras relaciones sean seguras, que nuestras actividades sean seguras y que nuestros espacios sean seguros? Y aquí, digamos que la herramienta de los entornos seguros nos ofrece los códigos de conducta, los mapas de riesgo y la organización de los espacios. Hemos ido desarrollando un poquito estas cuestiones en la guía. De la que más me gustaría hablar es de la de los códigos de conducta. De nuevo, no hay listas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Vamos a ir trabajando criterios, porque es verdad que hay cosas que hay que prohibir. No se puede pegar, no se puede insultar, no se puede abusar, no se puede humillar, no se puede amenazar, no se puede acosar. Y si esto pasa, lo impedimos, lo prohibimos, intervenimos, intentamos erradicarlo en la medida de lo posible. Pero hay mucho que hacer para convertir el trato regular en buen trato. Y para ir caminando, porque el trato regular ocurre, pero tenemos que ir rebajando el porcentaje de veces que ocurre, minimizando esas veces, utilizándolo como oportunidad de aprendizaje de toda la entidad. Y, por lo tanto, hay toda una dimensión del trabajo cotidiano que hay que corregir, que mejorar, en la que hay que formar. Pues a veces el favoritismo, a veces la sobreprotección de una persona que sentimos especialmente vulnerable, a veces pues no ser capaces de escuchar a uno. Bueno, esto de ignorar ha sido de hecho una técnica, ¿no? Esto de la extinción de la conducta ha hecho que ignoremos malestar en los niños creyendo que les estábamos haciendo un bien, ¿no? Y a lo mejor era no tanto bien como regular, ¿no? Rechazar la comunicación de algunos niños o rechazar a algunos niños que de repente pues nos saltan las defensas, no modelar bien, son no ser modelos buenos del todo. Bueno, hay cosas que tenemos que hacer para ir caminando hacia el mejor de los tratos, que sería un trato de respeto, de escucha, de acogida, de aceptación, de buena corrección también, de responsabilidad del adulto sobre el niño, también de corresponsabilidad del niño en la medida de sus posibilidades. Y esto son cosas que habría que aprender a recordar y promover, ¿no? Que es algo en lo que hay que ir caminando. Yo creo que hay mucho que hacer por ayudarnos unos a otros en cada día a pasar de un trato, o sea, a impedir, por supuesto, el maltrato, pero crecer en el entorno seguro es también caminar desde el trato regular hasta el buen trato, sabiendo que el buen trato nunca está logrado del todo, sabiendo que esto es siempre un camino que además se inicia con cada niño nuevo, con cada adolescente nuevo, con cada niño. Así que, a pesar del descuadre del tipo de letra, entre criterios y listados de conducta, esta guía ha optado por hablar de criterios que nos permiten tomar decisiones sobre si escribir un WhatsApp es bueno o malo, sobre si acompañar al váter es bueno o malo. Porque es que hay veces que vamos a tener que acompañar al váter, hay veces que nos vamos a tener que meter en la habitación del adolescente, hay veces que vamos a tener que escribir un WhatsApp o que estar en una red social. En un entorno formal eso a lo mejor no tiene cabida, pero en nuestros entornos tenemos que saber cuándo eso es por el interés superior del niño y cuándo eso está siendo una forma de violencia. Y la misma conducta puede ser violencia o cuidado dependiendo. Entonces, esto lo hace difícil, pero también lo hace valioso y es muy importante para nosotros. Criterios que manejar están desarrollados, pero también situaciones delicadas, ¿vale? Hay algunas situaciones que van a ser especialmente delicadas en las que tenemos que ser cuidadosos para preguntarnos si estamos manteniendo los criterios. ¿Cuáles son esas situaciones delicadas? En realidad todas, ¿vale? Pero vamos a ir reflexionando y pensando sobre cómo en esos contextos estamos usando o no esos criterios.
Hemos puesto algunos como cambiarse, vestirse o asearse, las comunicaciones por teléfono, WhatsApp, carta, con quién me llamo, con quién no me llamo, por qué tengo el WhatsApp de no sé quién y no el de no sé cuántos, los cuidados de enfermería en un campamento o en un tal, el dormir fuera de casa, las expresiones verbales, los cuidados y apoyos específicos, sobre todo con los niños con necesidades especiales, las visitas domiciliarias, son cosas que en otros contextos no tienen que preguntarse y nosotros sí nos tenemos que preguntar. ¿Viene a cuento o no que vaya a tu casa? Porque a veces vendrá y a veces no vendrá, ¿vale? Y ahí estarían los criterios. Y finalmente, pues un desarrollo bastante claro, como de menos a más, de modos de hacer mapas de riesgo, desde el más sencillo hasta el más complejo, siempre teniendo en cuenta que los mapas de riesgo están hechos para anticiparse a los riesgos. Es una forma de prevención y, por lo tanto, siempre que vayamos a hacer una actividad, anticipar qué cosas no queremos encontrarnos sin habernos pensado antes. Y, por lo tanto, anticipar riesgos y anticipar medidas. Lo último que tiene la parte de prevención es cómo planificamos también los espacios. A veces las entidades del sector no formal no elegimos los espacios, usamos los que tenemos. A veces usamos aquellos donde están los niños, o sea que no los podemos elegir. Pero en la medida de lo posible, siempre que tengamos la posibilidad, tenemos que buscar que los contextos en los que trabajamos sean espacios físicos que nos permitan generar espacios emocionales y sociales seguros. Y esos espacios físicos son espacios seguros en sí mismos, que no haya hierros en los que dañarse, accesibles, que puedan entrar en todos, que no sean barrera para que haya discriminación solo porque aquí no puedes entrar si vas en silla de rueda, por ejemplo, o porque no lo puedes entender si tienes TEA, que sean espacios transparentes, ¿no?, que permitan saber lo que está ocurriendo, que no sean espacios con mucho rincón oscuro, ¿no?, que sean espacios en los que todos podamos estar ayudándonos unos a otros, ¿no? Espacios abiertos y espacios también cálidos, que el propio espacio sea un mensaje sobre si eres bienvenido o no y qué papel tienes en esta entidad. Bueno, pues esa es la prevención. Como veis, la hemos cuidado con especial cariño. Ojalá todo el trabajo que tengamos que hacer de aquí a futuro sea solo de prevención, porque no hay nada más después. Pero bueno, como sí que lo hay y como esto es un camino, están también las secciones de detección y de actuación que nos cuenta Blanca. Gracias, Ana. Bueno, pues efectivamente, como ya te ha introducido, ¿verdad? Ana, bueno, pues Blanca Gómez Bengoechea pues ha tenido un papel también muy protagonista, ¿no?, en esta labor de poner a todos de acuerdo, de poder bueno, pues canalizar, ¿no?, todo ese feedback para que quedara de una manera ordenada. Me consta todos los esfuerzos. Blanca es doctora en Derecho y profesora de Derecho Civil, investigadora del Instituto Universitario de la Familia, investigadora también, miembro de la Cátedra de los Derechos del Niño y de Holistic. Y efectivamente nos va a contar, pues, como el riesgo cero no existe y lamentablemente en muchos casos pues sí que nos encontramos con violencias, pues ¿qué hacer ante ello? Gracias, Miriam. Criterios. Sí. Bueno, me uno a todos los agradecimientos, por no repetirlos, especialmente a las entidades que nos han acompañado en el camino, porque nos han permitido ir contrastando que lo que estábamos diciendo no se nos estaba quedando muy arriba y que efectivamente estábamos pisando tierra, ¿no? Y eso en el proceso de elaboración de la guía ha sido muy importante. Y recojo el testigo en la detección, ¿no?, que es lo que viene después de la prevención. Cuando no hemos conseguido prevenir, pues a veces pasan cosas que tenemos que detectar y frente a las que tenemos que actuar. Y esto es un poco lo que os voy a contar yo ahora. Tampoco con mucho detalle, porque nos pasaríamos aquí la mañana entera leyendo la guía, yo tan ricamente, vosotros probablemente también. Pero bueno, como la tenemos, pues vamos a dar las pinceladas así más importantes y luego ya podemos comentar. Y no solo luego, sino que decía Salomé a través de Miriam que ojalá podamos recibir vuestro feedback para mejorar esto en el futuro y saber si hay cosas que cambiar, ¿no? Cuando hablábamos de detectar, lo ha contado Miriam, Salomé por boca de Miriam, una de nuestras obsesiones iniciales al hacer la guía era
no queremos hacer un cortafuego para las entidades, no queremos proteger a las entidades frente a lo que les pueda ocurrir, sino que queremos detectar lo que está pasando dentro y fuera. Esto nos obligaba a plantearnos la detección como un proceso no solo de lo que pasa dentro de la entidad y de las situaciones de violencia que se pueden generar dentro, sino de detectar también, una cosa un poquito ambiciosa, lo que puede estar pasándoles a los niños fuera, y que yo, como estoy con ellos una vez a la semana, 2, 3, 5, de campamento, de equipo de fútbol o de lo que sea, tengo posibilidad de detectar. Y tengo obligación de detectar y de actuar frente a ello. Entonces, la guía está también enfocada en ese doble sentido. Detecto lo que pasa dentro, pero estoy atenta, porque a lo mejor está pasando cosas fuera que también son importantes, ¿no? Entonces, eso lo veréis reflejado en la guía todo el tiempo. Dentro, fuera, lo que nos pasa con nuestra gente y lo que les pasa a los niños con la suya. Que hay un conjunto de intersección, pero hay una parte que no necesariamente tiene que coincidir, ¿no? Entonces, en esto de la detección, insistimos en el atender, en el prevenir y en el actuar como los tres puntos fundamentales, pero quizá la detección, el centro es atender. Atender en el sentido más amplio de la palabra y especialmente en el sentido de estar atentos. Atender como estar atentos. Para poder detectar tienes que atender y eso significa que tienes que estar atento. Estar atentos nos permite darnos cuenta de si está pasando algo o no, evitar que siga ocurriendo y poner en marcha todos los mecanismos de actuación de los que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, en este estar atentos, claro, nos surgían inicialmente dos cuestiones. ¿Cómo estoy yo atenta y a qué tengo que estar atenta? Entonces, ¿cómo tengo que estar atenta? O cómo tengo que estar atento, en la guía lo tenéis desarrollado. Básicamente, para nosotros los 4 puntos fundamentales serían: yo tengo que estar atenta estando disponible y presente. No puedo estar atenta si veo al niño cuando pasa corriendo de un lado para otro, o cuando llega y cuando se va solo. El momento llegada y ida es muy importante y da para detectar mucho, pero tengo que estar atento y disponible y presente, y cuando estoy en la puerta para cuando llegan puedo estar de muchas maneras, y puedo estar presente o puedo estar ausente estando en la misma puerta al mismo tiempo. Entonces tenemos que estar disponibles y presentes. Tenemos que crear espacios y relaciones de confianza. Esto ya lo hemos dicho varias veces. No va a ser posible que yo detecte muchas cosas si los niños no confían en que me las pueden contar, porque al final los mejores protectores de sí mismos son ellos, que son los que sufren las situaciones, los que tienen que saber que sí y que no pueden y deben permitir, consentir, etcétera, y poder contarlo. Ser sensibles y de estar dispuestos a ver, y aquí nos parecía importante, estar dispuestos a ver lo malo, pero también lo bueno. Estar atento no es estar vigilando ahora a los niños al milímetro, y ahora voy a estar muy atenta porque lo voy a detectar todo, y entonces según entra el niño por la puerta ya me pongo como si tuviera un escáner en la cabeza, ¿no? Y le voy observando todo el tiempo, y además voy con una libreta y voy apuntando. No se trata de, estoy llevando al extremo, ¿no? Pero no se trata de volvernos locos con esto, pero sí de ser sensibles y estar dispuestos a ver tanto lo desprotector como lo protector, porque hay cosas también que pueden ser muy protectoras y que tenemos que saber detectar, porque son herramientas que podemos utilizar nosotros para prevenir, para actuar. Y luego conocer y tener presentes los indicadores, las pistas de que algo no puede no estar marchando bien, de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces esto tendría que ver con el cómo estoy yo atenta. Para detectar tengo que estar atenta. ¿Cómo lo hago? 4 pistas de cómo podríamos hacerlo. ¿A qué? Debo estar atento, pero ¿a qué? Pues tengo que estar atento a lo que presencio, tengo que estar atenta a lo que escucho, no en plan tampoco ir así por todas partes, pero generar una cierta capacidad de escuchar, y tengo que estar atenta a lo que observo. Lo hemos dividido en estas 3 partes porque nos parecía importante tratarlas de manera distinta. Lo que yo presencio es que soy testigo directo de un acto violento.
Entonces, esto no está muy desarrollado, porque claro, es relativamente fácil reaccionar frente a algo así, ¿no? Yo presencio un acto violento, inmediatamente lo detengo y, dependiendo del acto violento del que se trate, puedo recurrir inmediatamente, pues desde un servicio de emergencia de salud hasta una fuerza de seguridad si es necesario, ¿no? Si yo lo estoy presenciando, inmediatamente intervengo. Aunque esto suponga, desde luego, cortar el acto violento de raíz no, pero en el mismo momento, y luego esto supone poner en marcha los mecanismos de actuación. O sea, no solo por parar el acto violento en ese momento ya hemos acabado con esto. Lo paramos, porque lo estamos viendo, porque esto es urgente, porque lo tenemos delante. Y ahora después ya ponemos en marcha nuestros mecanismos de actuación, que nos pueden llevar a hablar con uno, con el otro. Ahora veremos a qué nos van a llevar los mecanismos de actuación. Pero presenciar y parar no significa no actuar en el sentido en el que la guía habla de la actuación, que es un proceso que también en estos casos es necesario. La escucha, detectar a través de la escucha, puede ser a través de la escucha a la víctima, que viene y te lo cuenta, a través de la escucha de otro al que se lo han contado o que lo ha visto. Los juristas llamamos a esto los testigos de referencia, ¿no? El que te dice que le han dicho, o el que yo he visto que mi amigo menganito, o el que yo he presenciado, no solo los niños, incluso los adultos también. He presenciado como un compañero le daba una colleja a un niño, por poner un ejemplo así, que es el primero que se me ha venido a la cabeza, ¿no? O sé que este compañero intercambia mensajes de WhatsApp con estos niños y no tengo claro. Bueno, escuchar la verbalización de la violencia es importante, y observar las pistas o los indicadores. Como presenciar me parecía un poquito más fácil, porque lo que se presencia como que a todos nos sale ponernos en marcha, ¿no? Me voy a tener un poquito más en escuchar y en observar. Escuchar a los niños, niñas, hay veces que no es fácil. Quizá en los entornos de educación no formal estamos más, no sé si preparados, pero dispuestos a escuchar a los niños, ¿no? Entendemos que la actividad que hacemos, pues dentro de esa actividad se incluye escuchar, charlar, compartir determinados momentos que a lo mejor en entornos de educación formal, pues ¿por qué tengo yo que escuchar a este niño que me cuente su vida si soy su profesora de matemáticas o si soy, ¿no? Bueno, en la educación no formal quizá esto. Entonces, hemos dedicado un apartado importante a cómo y cuándo escuchamos a los niños. Cuando tenemos noticia de que un niño sufre una situación de violencia, porque lo cuenta él, porque lo cuenta un compañero, hay que tener claro que tienen derecho a ser escuchados y que hay que saber un poco cómo hacerlo. Escuchar en un espacio íntimo, con discreción, con contención emocional. Esto hay veces que es difícil, pero quizá tenemos que formarnos y entrenarnos en esto también. No es fácil estar escuchando a un niño que te está contando determinados episodios de violencia, más aún si tienes una relación cercana con ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, claro, lo mejor para ese niño o esa niña no es que tú te eches a llorar en ese momento. Y a veces es muy difícil, pero tenemos que ejercitar y tener claro que nuestra contención emocional es importante en la protección, ¿no? Respetar su ritmo. Lo que me está contando, voy a empezar a tirar, porque yo cuanto más saque de esta conversación, mejor. Despacio, ¿no? Respetar los silencios. También es importante al hablar con ellos saber qué preguntar, qué no preguntar, cómo. A ver, no hay una lista, pero volvemos a los criterios, ¿no? No debemos ser invasivos, no debemos intentar que cuenten más que lo que espontáneamente estén queriendo contar. Solo se deben hacer preguntas muy abiertas, no se deben pedir detalles. Aquí en la guía tenéis un montón de ejemplos de todo esto. Pero bueno, por poneros aquí algunas ideas. Y luego, transmitir confianza, transmitir credibilidad. Puedes hablar de esto, yo te creo, no tienes la culpa, esto es importante, tenemos que hacer algo. Aquí tenéis en la guía también que nos encontrábamos con la situación de ¿y qué pasa si el niño me pide que guarde el secreto? Y eso está recogido en un cuadro, ¿no?, específico de la guía, ¿no? Pues hay que saber explicarle que esos secretos no se pueden guardar y por qué no se pueden guardar, ¿no? Entonces, bueno, pues tener también esto en mente. No se puede guardar porque te hace daño, no se puede guardar porque yo tengo la obligación de protegerte, no se puede guardar porque a mí la ley me obliga, ya en último término, a poner esto en conocimiento de alguien, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo claro. Entonces,
la escucha, ¿no? el decir atentos a lo que escuchamos de los niños, niñas y adolescentes claramente, y veremos ahora cómo no solo atentos a lo que escuchamos, sino a cómo lo registramos. Porque puede pasar mucho tiempo entre que el niño te cuenta y luego tú tienes que imaginar, en el caso más extremo, testificar en un procedimiento judicial. Pues el registrar eso y registrarlo bien es especialmente importante en el proceso de protección, ¿no? Y os decía, atentos a lo que escuchamos y atentos a lo que vemos. Y hablaba de los indicadores. Los indicadores, a mí hay veces que cómo se utiliza ya la palabra indicador me pone un poco nerviosa. No, porque tiene indicador. Y dices, ¿tiene indicador de qué? ¿Y qué significa indicador? No, porque como tiene indicadores, no vamos a poner en marcha ningún proceso. Tiene indicadores. Primero, que los indicadores no deben ser absolutos y deben estar también adaptados a las situaciones, a los niños. Pero sí es verdad. Bueno, y además hay listas, ¿no? Conoceréis listas y listas de indicadores físicos, psicológicos, no sé qué, tal. Y vas ahí como marcando, ¿no? Este lo tiene, este no lo tiene, tal. Y entonces hay pistas físicas de que un niño puede estar sufriendo una situación de violencia, pistas psicológicas, pistas sociales y pistas sexuales. Que diga yo esto, que soy jurista, pues me encuentro aquí de repente como un poco... Pero bueno, yo sé que las hay. Entonces... no está puesta aquí toda la lista de las que hemos considerado quizá más importantes, que están en la guía. Desde luego no es una lista números clausus, hay muchas pistas que no están ahí y probablemente podréis completar, tachar, esta a mí no me sirve para nada, de nuevo el criterio, de nuevo aterrizar en nuestra entidad, en nuestra actividad, lo que nos puede decir esto. Pero desde luego que existen estos cuatro tipos de pistas y que hay que estar más o menos atentos y atentas, yo creo que es importante, ¿no? Pero, además de saber que las pistas están ahí para que las encontremos o para que las busquemos, no locamente, no exhaustivamente, no compulsivamente, sino razonablemente, tenemos que saber también, creemos, y eso lo hemos puesto en la guía resaltado, que cuidado con las pistas, porque igual que son pistas de violencia, pueden ser pistas de otras cosas, no de violencia. Entonces, desde luego son pistas de malestar. Malestar que puede estar relacionado con una situación de violencia. Nuestra tarea es, descubierta la pista, tendremos que indagar sobre si esta pista está relacionada con violencia o está relacionada con otra cosa. La pista indica vulnerabilidad, la pista puede indicar sufrimiento y malestar. Es una alerta para que nos pongamos en marcha, pero ojo, no vinculemos directamente la pista con la violencia. Hay algunas que sí, pero tenéis ahí ejemplos en la guía, os voy a poner uno. Un niño que llega sistemáticamente sucio y hambriento a las actividades. ¡Puf! Si nos cogemos los indicadores, si nos cogemos la lista, negligencia, tal, no sé qué, se repite en el tiempo, negligencia en el trato familiar, dice, bueno, a ver, porque si tiramos de este hilo a lo mejor nos encontramos con una familia diligente que lleva pidiendo ayudas sociales 4 meses, que no tiene ingresos, que le han cortado el agua, que el indicador estaba, era un indicador de malestar, pero no era un indicador de violencia, y si era violencia no era familiar, en todo caso institucional. Dependiendo de cuánto llevara esta familia pidiendo ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos parecía importante que además de estar las pistas estuviera esta explicación, ¿no? No siempre la pista va vinculada a la violencia, aunque sí va vinculada a una cosa que hay que trabajar, investigar y que genera un malestar en el niño, porque la pista es de malestar, eso es claro. Con lo cual, si volvemos para atrás, ya sabemos que tenemos que estar atentos a lo que presenciamos, a lo que escuchamos y más o menos cómo tenemos que escuchar, y a lo que vemos. Vale, ahora yo ya tengo la sensación de que he detectado algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo creo que he detectado algo, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he presenciado, lo primero que tengo que hacer es comunicar. Y tengo que comunicarlo, generalmente, tal y como establece la ley, al delegado de protección o delegada de protección de mi entidad, que será quien tenga que poner en marcha los mecanismos de actuación.
Dentro de cada entidad está la posibilidad de organizarse de manera que, dependiendo del tipo de cuestión que se haya detectado, además del delegado de protección, puedan estar presentes otros educadores para contrastar una determinada situación, el educador más cercano a esa familia o a ese niño, para los compañeros de quien creemos que dentro de la entidad está ejerciendo un acto violento o una situación de violencia sobre los niños. Eso ya, el delegado de protección debe ser la cabeza del asunto, pero esto no excluye que nos organicemos para contrastar esto o comentarlo en otro tipo de grupos, ¿no? Desde luego tengo que proteger inmediatamente. Cada entidad tiene que pensar cómo va a hacer esto. Porque legalmente, si estamos hablando, por ejemplo, de algo que está pasando, ahora vamos a hablar de los deberes de comunicación y denuncia, pero de algo que está pasando dentro de la entidad, proteger inmediatamente puede suponer separar inmediatamente al supuesto agresor o agresora de una actividad que tenga que ver con niños, pero la ley no obliga a hacer esto hasta que haya una certeza de que eso se ha producido. La ley obliga a despedir, pero a despedir cuando ya tengas una condena. Entonces, en medio tenemos, entre despedir y seguir en las actividades, imaginaos todo lo que tenemos en medio. Y ahí en medio cada uno tiene que decidir cómo lo hace. Qué riesgos asume, cuáles no, cómo protege. Hay muchas maneras. Claro, hay entidades que lo tienen más fácil. Una entidad grande, bueno, pues yo separo de la actividad con niños, pero pongo en un despacho a hacer no sé qué, mientras esto vemos por dónde tira. Pero hay entidades pequeñas que es que solo tienen actividades que tienen que ver con los niños. Entonces, el proteger, que está así puesto muy bonito y todos proteger, pues a ver cómo nos organizamos dentro de la entidad en esta protección desde la comunicación inicial, la detección inicial, hasta que tenemos al final iba a decir una solución no vamos a tener, pero que tenemos ya como un final del asunto, ¿no? Entonces tenemos que comunicar, tenemos que proteger. Tanto más fácil es proteger cuanto más obvia es la situación de violencia. Hombre, si resulta que vienen a recoger al niño a la actividad y veo cómo se lo llevan arrastrando, pues claro, esto es obvio y yo tengo que... La protección me sale sola, ¿no? O sea, que esto es más fácil quizá. O si yo veo a un monitor que de repente está pegando gritos y separando a los niños y arrastrándolos fuera de la actividad y insultando a un niño de repente, bueno, esto es tan obvio que la protección me sale casi sola. Pero claro, los grises son en realidad las decisiones que las entidades tienen que tomar, porque la ley no se la soluciona, la ley soluciona a los negros, no los grises. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que... Y luego registrar, que esto está relacionado con lo que escuchamos y lo que vemos. Es muy importante que registremos bien lo que presenciamos, lo que escuchamos o lo que observamos, porque esto puede tener mucho valor después y puede pasar mucho tiempo en medio. Y entonces lo que yo hoy me creo que no se me va a olvidar en la vida, la frase esta que me han dicho, me muero yo con ella porque no duermo por las noches, pues a lo mejor dentro de 6 meses te llama un juez y no te acuerdas exactamente a lo mejor de la frase sí, pero del contexto, de la cara del niño cuando te la ha dicho, joder. Entonces, hay que registrar. ¿Para qué? Hombre, hay que registrar para lo que pueda venir después, para tenerlo claro, para dejar constancia. El qué tenéis más desarrollado ahí en la guía, tampoco me quiero detener en los detalles, porque los tenéis ahí, ¿no? Pero las cuestiones generales, ¿dónde estábamos cuando esto me lo contaron? Cómo estaba lo que observamos, lo que escuchamos, cómo estaba el niño en ese momento o la niña, estaba nervioso, se levantaba, se sentaba, se mordía las uñas, no. Todas estas cosas son después importantísimas. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué estado físico estaba? ¿En qué estado de nervios estaba? ¿Lloraba o no lloraba? ¿Estaba triste o estaba enfadado? Porque esto son matices muy importantes después. Entonces, todo esto hay que intentar registrarlo, ¿no? ¿Había alguien más? ¿No había alguien más? Esta conversación se inicia a iniciativa del niño, a iniciativa mía, a iniciativa de un compañero que viene y me dice... todo esto hay que registrarlo, ¿no? Y registrarlo separado de nuestras apreciaciones y reflexiones. No mezclar lo que es objetivo de lo que a mí me está generando esto. Claro, ahora entiendo yo
¿por qué este niño nunca quiere ir en el grupo de fulanito? Porque, bueno, pues eso regístralo, pero regístralo separado, ¿no? Entonces, esto también nos hemos detenido porque nos parece importante. ¿Y cómo hacerlo? Pues por escrito, en audio o incluso audiovisualmente. Yo soy muy de por escrito, pero entiendo ahora que en estos tiempos a lo mejor pues te sale ponerte un audio a ti mismo o grabarte con un móvil y dejarlo ahí. Desde luego no grabar la situación con el niño, obviamente, pero sí grabarte a ti mismo puede ser una de las maneras de hacerlo, ¿no? Una vez detectado, lo que nos queda es actuar. Actuar es la última parte de la guía, que como veréis cuando la leáis, tiene muchas referencias. La guía está autorreferenciándose continuamente, porque entre la detección y la actuación y la prevención hay links continuos. Nuestra idea es hagamos una versión online en la que los links nos lleven automáticamente de unos apartados a otros, ¿no? Porque realmente está todo muy vinculado. Vais a encontrar llamadas de unos sitios a otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser los principios de nuestra intervención? Están ahí recogidos. Desde luego que esto es una cosa para reflexionar nuevamente cada entidad, pero deben estar la diligencia, no podemos dejar pasar las cosas, debe estar la escucha, la privacidad. Hay cosas que no tienen por qué saber todos los educadores, todos los monitores, no tienen por qué saberlas, porque forman parte de la intimidad y la privacidad del niño y no necesitamos saberlas todos para poder intervenir. Entonces yo creo que esto es bastante importante. La empatía y el apoyo, la información a la familia. Cuando algo pasa aquí dentro hay que informar a la familia. Y ahora hay un apartado dedicado al cómo trabajar con la familia, pero es muy importante trabajar con ellos y darles una acogida adecuada. La coordinación, los entornos de educación no formal están vinculados con otros muchos entornos de relación del niño. Entonces, cuando aparece una situación de este tipo, comunicar con el cole, comunicar con el equipo de fútbol en el que juega, comunicar, pues puede ser especialmente importante para confirmar o descartar determinadas sospechas, trabajar en equipo, quién comunica, quién no comunica, quién habla con la familia y quién no, cómo hacemos para no quemar todos los cartuchos, todos, en esta situación y dejarle al niño y a la familia una agarradera. No sé si me estoy explicando, pero hay veces que si nos metemos todos en el charco, se cierra en banda la criatura o se cierra en banda su entorno y ya no entra nadie. Entonces, hay que ser un poco estratégicos en esto también. Nos coordinamos, entonces tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, yo me salvo y me quedo fuera para hacer la tarea de acompañamiento, porque si no, a ver quién va a acompañar. Todas estas cosas son importantes. También hay cosas importantes que debemos saber que están recogidas en la ley. Por deciros 2 o 3, que los niños ya pueden denunciar solos, sin necesidad de ir acompañados de sus padres ni de ir acompañados de un adulto, y esto yo creo que es importante que lo sepamos. Debemos saber también que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita independientemente de la situación económica de su familia, y esto yo creo que también es importante que lo sepamos. Existen las oficinas de atención a las víctimas, que se supone que están creadas para coordinar todos estos procesos y atender globalmente. Como entidades que quizá detectemos y nos tengamos que poner en marcha, saber que esto existe también es importante. Y lo que os decía antes de la obligación de separar de las funciones relacionadas con los niños, legalmente solo cuando ya existe una certeza no existe nunca, pero una condena, ¿no? Y en el resto de situaciones tendremos que decidir qué es lo que hacemos, ¿no? Y luego aparece descrito también, por último, cómo es el proceso de intervención cuando ya nos ponemos en marcha. Cuando nos ponemos en marcha hay que trabajar con el niño, niña o adolescente, hay que trabajar con su familia y hay que trabajar con el agresor o agresora. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente. Con el niño, niña o adolescente habrá que trabajar de manera diferente según el tipo de violencia que haya sido, según si ha sido dentro de nuestra entidad o fuera de nuestra entidad, siempre escuchando, siempre acogiendo, siempre informando. Aquí hay una cosa importante. Cuando nosotros iniciamos la actuación, ponemos en marcha un proceso
sobre el que en gran medida perdemos el control. Por poner un ejemplo muy claro, si tú te vas a una comisaría y denuncias, tú te has puesto en marcha y has puesto en marcha el proceso. Ahora, pierdes el control de un montón de cosas. Eso el niño lo tiene que saber. No en plan miedo, no transmitírselo en plan y que sepas que ahora ya, pero sí para que no tenga la expectativa de que tú vas a poder hacer cosas que no están en tu mano, porque hay veces que preguntan, y entonces yo voy a poder volver a mi casa, y entonces yo voy a poder, y fulanito va a seguir dándome clase, o va a seguir siendo mi monitor, y hay que decirles que no lo sabemos, que vamos a estar ahí acompañando, que vamos a hacerlo de la mejor manera para él o para ella, pero no podemos mojarnos con cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, anticiparles eso a los niños y a las niñas yo creo que es muy importante, ¿no? Del trabajo con la familia destacaría que tenemos que hacerlo de manera muy diferente según los casos se hayan producido, la violencia se haya producido dentro de la entidad, fuera de la entidad y fuera de la familia, o fuera de la entidad y dentro de la familia. Como nuestra guía pretende que lo detectemos todo, pues atiende a las tres posibilidades. Y esto es importante, claro. Si ha sido dentro de la entidad, recibir, acoger, escuchar, pedir disculpas por no haber sido capaz de evitar, facilitar recursos. Si resulta que ha sido fuera de la entidad y fuera de la familia, vengo a contarte que a mi hijo le ha pegado el entrenador del equipo de fútbol de no sé dónde. Bueno, acogida, escucha, coordinación sería quizá aquí la clave. ¿Qué ha sido dentro de la familia? Aquí la intervención tiene que ser muy diferente. Hablemos con el niño, qué persona de confianza tienes dentro de tu familia, te aviso que vamos a hablar con tu familia y orientar la intervención con la familia desde otra perspectiva, ¿no? Y luego, cómo trabajamos con el agresor. En la guía aparece, claro, la doble posibilidad de que el agresor sea interno o externo. Si el agresor es interno, es cuando nuestra intervención, interno quiero decir de dentro de la entidad, es cuando nuestra intervención tiene que ser más potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si es de fuera, pues tendremos que comunicarlo y en la medida de lo posible acompañar los procesos, pero no es nuestra función quizá trabajar con el agresor. Nuestra función es trabajar con el agresor o la agresora si está dentro de nuestra entidad. Entonces habrá que también escuchar, dar oportunidad de explicarse, tomar las medidas de separación, no separación de las actividades que se consideren oportunas, denunciar, etcétera. Y ya para terminar, ya no sé ni cuánto tiempo llevo hablando, ¿cuáles son nuestros deberes de comunicación y denuncia y cómo cumplimos con ellos? Esto me consta que es una cosa que preocupa bastante, ¿no? Es decir, yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues la ley te obliga a comunicar en unos casos y a denunciar en otros. Entonces tú tienes que ponerte en contacto y comunicar a los servicios sociales todas aquellas situaciones de violencia que no supongan un riesgo para la salud o la seguridad de los niños y denunciar ante las fuerzas de seguridad o el Ministerio Fiscal las que supongan un riesgo de salud o seguridad para los niños. Entonces siempre tenemos que comunicar o denunciar, pero dependiendo de la situación nos tendremos que ir a un sitio o nos tendremos que ir a otro. Me preocupa muchísimo no acertar con el sitio. No te preocupes, que si tú vas a los servicios sociales y les sobrepasa, pues o ellos mismos darán el paso siguiente o te dirán a ti, mira, vamos a ir a la comisaría y vas a contarle esto a la policía. O al revés, si te vas a la policía te van a decir, mira, esto no es de denuncia, ponte en contacto con los servicios sociales. Quiero decir que esto no debe preocuparnos, pero debemos saber que estos son nuestros deberes. Y luego la necesidad de que acompañemos todo este proceso, pues es un proceso muy duro, y yo insistiría en el acompañamiento a los voluntarios, los educadores, los trabajadores y los niños que tenemos en nuestra entidad. Hemos hablado de la privacidad de todas estas cosas, pero al final hay muchas posibilidades de que esto corra como la pólvora, por decirlo de alguna manera, incluso que tengamos que tener implicados en el proceso a varios educadores, monitores, incluso niños, que tengan que participar de alguna manera. Acompañar el proceso por dentro creo que es muy importante, facilitar las informaciones que se pueda cuando se pueda, es importante, pero todo esto y atender a la víctima y a su familia
depende más de la naturaleza de la entidad. O sea, yo creo que la atención hacia adentro se debe hacer siempre y hay que estar muy atentos. Ahora, proporcionar recursos de apoyo psicológico, yo qué sé, otro tipo de atenciones, quizás, pues yo soy un equipo de balonmano, pues no puedo acompañar a esta familia en asumir lo que le ha pasado a su hijo, pero puedo intentar buscar recursos o derivar a otros que sí que puedan hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el acompañamiento del proceso depende de la naturaleza de la entidad, pero que en todo caso debería prestarse atención al acompañamiento ad intra, a cómo han vivido y están viviendo lo que ha ocurrido los que tenemos dentro de nuestra entidad. Me he debido pasar bastante, pero bueno, lo tenéis ahí en la guía, espero que os resulte útil, de verdad, lo repetimos todo el tiempo, ¿no? Pero que cuando la leáis encontréis orientaciones que os puedan servir. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Y bueno, como lo que queremos fundamentalmente es que esto sea un espacio de compartir, ha nacido y ha surgido esta guía, y queremos que efectivamente, como nos decía decíamos al principio, queremos que, decía Salomé, ¿no?, que pueda fortalecer el feedback, ¿no?, que ha permitido que surja la guía, pero también que puedan aflorar todos aquellos comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. Así que pasamos directamente al turno de intervenciones. Hola, buenos días. Me llamo Nacho, vengo de UNICEF. Lo primero, quiero daros las gracias y la enhorabuena por la guía, la verdad que me parece espectacular. Solo la he podido ver por encima, claro, mientras os estaba escuchando, y tenía una duda. No sé si la guía también, entiendo que no puede recoger cada caso, y me parece, valga la redundancia, muy buen criterio que hayáis optado por el criterio y no por la actuación concreta. Pero quería saber si en la guía también recogéis los casos de que la violencia se produzca entre pares, o sea, entre un niño hacia otro niño, hacia otra niña, porque entiendo que, claro, ahí la actuación es diferente que cuando estamos hablando de un propio trabajador o un voluntario o un adulto, ¿no? Gracias. A nivel de prevención, totalmente. Parte de la construcción de la prevención es la prevención de convertirse en un agresor o de volverse o de tener conductas violentas con el resto de los compañeros, y es una de las partes centrales. Y en cuanto a la actuación, también. Sí, en la actuación aparece. En la detección, pues hablábamos de lo que escuchamos, no solo del propio niño, sino de los demás, ¿no? Yo creo que ahí está parcialmente recogido. Quizá no hemos puesto el foco ahí, pero sí aparece, yo creo, de alguna manera reflejado. Yo creo que donde falta más, y tuvimos la discusión sobre si incluirlo o no, y bueno, pues por cuestiones de espacio fue cómo intervenimos a posteriori con el agresor cuando el agresor ha sido un menor de la entidad, un niño, un adolescente de la entidad. Sí, pero luego vimos que nos salía ya el libro gordo de PTT y decidimos no profundizar, pero vamos, es un tema como para dedicarle más atención, desde luego. Y es un jardín que yo creo que merecería su anexo. Así que lo apuntamos. De todas maneras, cuando, por lo menos desde nuestro servicio, nos aproximamos a las entidades, hay mucho menos, es mucho menos difícil que reconozcan que tienen violencia entre iguales, que sean capaces de asumir que hay dentro de la propia organización o que tienen que actuar frente a violencia que se manifieste fuera de la organización. De hecho, la conciencia acerca de la existencia del bullying, actuemos luego adecuadamente o no, está muy generalizada, ¿no? Pero para muchas organizaciones
el reconocer que esa violencia puede ocurrir en su interior, o sea, es más fácil a veces la entre iguales, ¿no? Totalmente. Sí, en este caso estaba pensando, pues por poner un ejemplo, cuando hay, por ejemplo, violencia sexual, lo que estaba pensando también es que, claro, es esa línea entre la protección de la presunta víctima y también de lo que es la presunción de inocencia del presunto agresor, cuando este presunto agresor es un niño o una niña, claro, me parece súper delicado y súper complicado. Por eso iba, pero efectivamente, como dices. Gracias. Yo creo que además esa dicotomía es muy complicada en cualquier caso, porque la presunción de inocencia y la protección, pues es lo que os decía antes, ¿no? Separo ya y lo quito de en medio, pero entonces asumo que a lo mejor me estoy equivocando y que luego al final pues yo despido a este tipo y este tipo era inocente, y entonces no solo lo que supone moralmente, que ya supone, sino que además le tengo que pagar un despido improcedente, entonces cómo conjugar todo eso, además en determinadas entidades, ya os decía antes, a lo mejor pequeñas, que no tienen puestos de trabajo, que no impliquen contacto con los niños, tal, puede ser complicado. Si además es un niño, ¿qué haces? ¿Le expulsas de las actividades? ¿Cómo trabajamos esto para que este niño, que en el fondo pues es un agresor, probablemente convertido en agresor por algún daño previo de algún tipo, porque los niños no son agresores así por sí mismos, ¿no? Es un tema muy interesante. Y el nivel de agresión que exige una respuesta. Es decir, por ejemplo, sí que hemos puesto en la detección de violencia de género en las relaciones de pareja entre adolescentes, por ejemplo. Uno de los ejemplos, ¿no? Pues veo que Manolo empieza a ser muy controlador en sus relaciones de pareja. Entonces, ahí la detección activa, la intervención educativa tiene un lugar muy, muy presente. ¿Cuándo echas a ese chico de la actividad? Pues ¿y para qué te sirve lo mejor echarlo? sería prevenir, detectar, para que este chaval, que es un adolescente, aprenda a tener otro tipo de relaciones que no digo que no ocurra lo otro, ¿no? Pero que nuestro rol ideal sería, oye, que esto no llegue a ocurrir, y que si lo detecto, lo pueda detectar tempranamente para que se vuelva una intervención educativa en la medida de lo posible y no necesariamente punitiva. ¿Alguna intervención más? Sí, Isabel. Hola, muchas gracias. Yo soy Gabriel, venimos de la Escuela de Animación de la Dirección General de Juventud, y enhorabuena por el trabajo. No solo porque ponerlo encima de la mesa ya supone una prevención a nivel general, sino porque además lo habéis hecho en colaboración con entidades que están al pie de la calle, y yo creo que eso tiene mucha valía. Y pensando en las entidades que estamos trabajando con ellas, estoy pensando en que hay colaboradores, voluntarios, monitores, y creo que su papel puede ser perfectamente el de detección, el de estar atentos a la escucha, el ver señales, ¿no? Pero cuando llega el momento de hablar con la familia, cuando llega el momento de hablar y trabajar con el agresor, cuando llega el momento de hablar con la policía, con servicios sociales, ¿quién es el que lo hace? Porque creemos que la formación de esa primera línea de trabajo educativo como monitores no la tienen. ¿Quién lo hace? Me imagino que el delegado o la delegada. ¿Y qué tipo de formación debe tener? Porque trabajar con familia, trabajar con el agresor requiere de otras habilidades que no son solamente de animación grupal. Ese es el tema. Pues efectivamente lo gordo, por decirlo de alguna manera, lo hace el delegado, o lo debe hacer el delegado o la delegada de protección. Nosotros sí que hemos incluido en según qué situaciones, acompañado de... Porque quizá el delegado de protección en algunas entidades no es alguien... La ley dice que debe conocer, todos los niños deben conocer quién es, deben saber que es a quien deben dirigir sus dudas, tal, pero a lo mejor no es una persona con la que tengan una relación cotidiana, ni los niños y niñas ni las familias a lo mejor. Entonces, siempre el delegado o delegada, pero nosotros en algunos apartados ponemos acompañado de... Entonces, si es con el niño, acompañado de el educador o monitor o monitora con el que el niño tiene un trato más tal. O si vamos a ver a la familia, pues va el delegado o delegada de protección, pero acompañado de la persona que habitualmente mantiene la comunicación con la familia. Yo creo que en determinadas situaciones debe ir acompañado de, porque debe asumir la responsabilidad que le corresponde y debe hacerlo, porque es cierto que el resto de la gente que participa en la entidad
ni tiene esa responsabilidad, ni tiene por qué tenerla, ni la capacidad, ni la formación. Cierta formación creemos que tiene que tener, por eso decíamos que la formación es una de las claves, que la tiene que tener todo el mundo, pero el delegado o delegada de protección tiene que tener una preparación especial. Una de las cosas que nos planteábamos muchas veces, siempre nos salía como meternos en más charcos y en más jardines cuando estábamos escribiendo, ¿no? Y decíamos, que no es una guía para los delegados de protección, que es una guía para los educadores y los monitores, ¿no? Entonces tiene un anexo un poco más específico de 2 o 3 páginas sobre los delegados de protección, pero necesitarían su propia guía. O sea, tienen que ir un paso más adentro, y entonces son los que lo tienen que hacer, pero sí que creemos que en muchas situaciones acompañados de por el bienestar de los niños, por el bienestar de las familias, a veces que de repente se pueden sentir más cómodos, más cómodas con alguien con quien hayan, pero que no tiene por qué tener ni la responsabilidad ni la formación para hacer eso, entonces tienen que ir de la manita, por decirlo de alguna manera. La cosa inversa que también hemos hecho es que a veces el delegado de protección tiene que ir acompañado del educador y muchas veces también el educador acompañado del delegado de protección. O sea, el educador detecta, lo primero, irse a contar. El educador no sabe muy bien si es señal o no es señal, se va a hablar con el educador, con el delegado de protección. O incluso el educador va a registrar su conversación, siéntate con el delegado de protección y la registras con él. Porque tú no tienes que saber hacer esto solo. Entonces, el otro también te sirve de acompañamiento. Entonces, al final se genera una cierta idea de tándem en el que el que conoce al niño y el que conoce esta dimensión de la protección tienen que acompañarse mutuamente en ese sentido. En cuanto a la formación y al perfil, pues sí que estamos esperando, ¿no?, que en la conferencia sectorial y también las comunidades autónomas precisen ese perfil. Es verdad que con algunas entidades hemos estado trabajando también dando unas pinceladas de cómo puede ser el perfil de los coordinadores de bienestar y protección en los colegios y en el campo de la educación no formal, o si tiempo libre y deporte, los delegados de protección, que además están menos desarrollados en la ley. Se habla de las funciones, pero con menos nivel de desarrollo, y ahí sí que estaríamos a expensas del desarrollo de las comunidades autónomas, pero en cualquier caso nosotros también estamos trabajando, ¿no?, en un proyecto formativo, viendo qué contenidos, ¿no?, con otras organizaciones y también nosotros como universidad, ¿no?, porque hay una serie de contenidos que está claro que tienen que saber. Ahora, el perfil concreto, pues tendría que ser un perfil, lo ideal es que pudiera ser... lo ideal es que pudiera ser una persona independiente, que pudiera ser una persona que tuviera dedicación a tiempo completo. Pues ya sabemos la organización del ámbito educativo, no digamos nada, del ámbito de la educación no formal, en la que trabajamos con muy poco personal laboral, con mucho voluntariado, ¿no? Pues a ver cómo se va estableciendo, pero bueno. Hola, buenos días. Era justo eso. Como todo el mundo ha dicho, gracias por la invitación, por este trabajo tan importante para todos nosotros los que nos dedicamos al mundo de la educación. Nosotros venimos de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad, de la Subdirección de Innovación y Formación, y concretamente, como acabas de mencionar, estamos con el curso de coordinadores de bienestar que comenzará en septiembre. Para que, como veo que somos varias entidades y venimos de diferentes sitios, quería recalcar y que por favor nos dijerais la importancia de la formación de los docentes en este proyecto de coordinadores de bienestar, y si queréis destacar algo importante que tengamos que resaltar en los docentes de la Comunidad de Madrid para que se lleve a cabo, porque todos sabemos los aquí presentes que muchas veces se detecta dentro de la escuela, que es nuestro ámbito de la educación. Gracias. Bueno, yo siento que los docentes, aunque participen en contextos más formales y a veces tengan un ojo puesto solo en el niño dentro del colegio, que eso el educador no formal tiene más contextos de referencia, en el fondo la sensibilidad y las actitudes tienen que ser muy parecidas, ¿no? Por un lado,
como derribar los mitos sobre la violencia, esta idea de que es imposible, de que es impensable, de que no ocurre, de que es exagerado, de que lo que pasa en casa, de que es mejor no moverlas, tal. Bueno, esto hay que irlo derribando a nivel cultural poco a poco. Un conocimiento también de estas señales, un conocimiento y un interés por las señales no académicas de los niños, sino por su bienestar cotidiano, y un reconocimiento de qué cosas pueden ser señales de que están mal, y una conciencia de que esas señales son de que están mal, pero no de cuál es el origen de ese mal, y por lo tanto del interés o la necesidad de también explorar, dar espacios, generar relaciones. Entonces, en ese sentido, generar espacios seguros otra vez a nivel relacional, es decir, ser una persona. Nosotros en los programas que trabajamos hablamos de entrenarse para ser fuerte, sabio y amable en las relaciones con los niños, que es los adultos que dan seguridad, son al mismo tiempo fuertes, aguantan las emociones negativas, las situaciones difíciles, son mayores en ese sentido, son sabios, entienden mejor a las situaciones sociales y a los niños a veces que ellos mismos, y son siempre amables, ¿no? Siempre están abiertos a la escucha, al interés del niño. Bueno, pues yo creo que esa es una combinación de tres capacidades que no pegan mucho con un desarrollo de competencias a nivel pedagógico, pero yo diría que son las tres competencias básicas de ser un buen espacio de acogida, de escucha y de confianza para detectar y comprender el malestar de los niños y cuando ese malestar proviene de la violencia. Yo creo que el tema de habilidades es fundamental también, ¿no? Habilidades del profesor y muchas veces el reconocimiento de microviolencias o de comportamientos regulares, ¿no? Que pueden estar en el propio personal, ¿no? de educativo y que también contribuye, ¿no? Al modelaje. Yo creo que esa visión de mirarte, ¿no? A la propia institución, tu modo de enseñar, tu modo de educar, te hace también más capaz para ver, para detectar en los demás, ¿no? Entonces también un cuidado del profesor, unas formaciones también muy centradas en proporcionarle habilidades educativas y adecuadas, ¿no? Para generar buen trato, porque eso al final por sí mismo, más que sí, educar en los derechos de los niños, el tema de la diversidad yo creo que es fundamental también en los colegios, ¿no? En el ámbito educativo, todo el tema. Luego además que yo creo que el colegio es un ámbito absolutamente privilegiado para la prevención y la detección por el número de horas que los niños pasan allí, ¿no? O sea, que una entidad de educación no formal, al final, por mucho tiempo que esté con los niños, nunca está como un colegio, ¿no? Entonces, todo esto que hemos hablado del escuchar, el observar, pues eso, los signos, lo que puede haber detrás de los signos, pues un niño que de repente sistemáticamente no viene a las excursiones, ¿aquí qué pasa? Esto es un signo de malestar. Entonces, ¿de violencia? No lo sabemos. Entonces, vamos a ver de dónde viene este malestar. Pues nos encontramos con una familia que no las puede pagar, o nos encontramos con una familia que no le importa el niño ni sus excursiones un pimiento, entonces hay una negligencia. Entonces, yo creo que eso hay que entrenarlo mucho en los colegios. Una duda, estabais hablando antes de la persona, la delegada de protección, y parece ser que la ley está muy claro para las entidades deportivas y de ocio y tiempo libre, pero ¿sabemos si para las instituciones de educación no formal que no se definen como entidades de ocio y tiempo libre, está claro que la figura vaya a ser esa o ya hay un nombre escogido para esa figura? ¿O? Es una de las cosas que nos ha pasado, que de repente prácticamente el 90% de las entidades que teníamos en la cabeza cuando estábamos haciendo la guía no estaban específicamente mencionadas en la ley, porque todo el rato hacíamos, venga, también el equipo de fútbol, venga, también, porque todo lo que se nos ocurría eran otras cosas, ¿no? Pues se nos ocurrían los scouts, el ocio y tiempo libre, los apoyos a familias en situación de vulnerabilidad, los apoyos escolares, extraescolares para niños, se nos ocurrían 1000 cosas que nos parecían que no estaban reflejadas. Yo entiendo que en ausencia de otra más específica, a esa nos tenemos que ajustar, porque es lo más parecido que tenemos. ¿Más que coordinadora? Yo creo que sí, porque coordinadora a mí me parece que es educación formal claramente. Pero yo lo he echado de menos también.
Es más, la cuestión es si también en los centros educativos, además del coordinador, debería tendría que haber existir delegado. el otro. Bueno, a las 12. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias a todos por la... Bueno, hemos terminado esta parte, pero vamos a tener un encuentro, queremos que de una manera más informal, tenemos preparado un desayuno. Pues eso, un café con bollería en la cafetería para que podamos tener, bueno, pues ese encuentro más cercano entre todos, porque nos encantaría bueno, darle continuidad, ¿no?, a este y otros proyectos. Pues que todas tenemos en mente un proyecto de investigación también para que todos aquellos obstáculos que vemos en la implementación de nuestras políticas, de las guías, pues que podamos poder canalizarlo, hacer incidencia, investigaciones, comunidades de aprendizaje. Así que a partir de hoy, tanto en la página web de Entre Culturas, como en la página web de Amoverse, como en la página web de Injucam, como en la de Comillas, el Instituto Universitario de la Familia, la Cátedra de los Derechos del Niño y Holistic, estará disponible la guía Sin Fe de Ratas, porque esa ya sí que ya se ha corregida. Corregir. Sin duda habrá otras, pero bueno, estará disponible online. Y bueno, no solo es que además nos encantaría que se le diera la máxima difusión y que pudiera servir al máximo de personas posibles, así que en la medida que le podáis dar difusión en vuestras organizaciones, pues genial, que era nuestro propósito. Gracias. Muchas gracias. A todos.